les bendiga, mis queridos hermanos. Estás de nuevo en nuestro programa. Estamos ubicados en la Iglesia de Cristo en Lim, Los Ángeles. Mi nombre es Carolina y mi hermano. Mi nombre es Juan Ajá. Muchas gracias por su sintonía. Como decía mi hermana, estamos en la Iglesia de Cristo Ministerio Selim en la ciudad de Los Ángeles, California. Bajo cobertura del hermano Jorge Fuentes. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante. Así es. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor y también unas grandes cosas que el Señor ha estado haciendo con otros hermanos nuestros, que muchas veces nosotros no vemos lo que pasa con ellos, pero tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder compartir este segmento con ustedes. Sí, y este segmento es basado en experiencias que nosotros, de hecho, tenemos en lo que son los centros de Tijuana. Nosotros, de hecho, vamos mes a mes a llevar lo que son víveres, a cosas esenciales que los hermanos necesitan en Tijuana para centros de rehabilitación de drogas, aún de rehabilitación física. Hay gente que va a unos centros de que de verdad de que no tienen familia, vienen de diferentes países y se han quedado con discapacidades. Pero la mayoría que vamos a centros de rehabilitación de drogas. Amén. Hemos vivido, ¿verdad?, unos testimonios bien impactantes, y es por eso que queremos traer este programa hasta tu casa para compartir esas grandezas que el Señor ha hecho a mis hermanos por medio de ese Espíritu Santo que levanta, que transforma y que te lleva a una vida nueva. ¿Ok? Ahora vamos a estar empezando con San Juan 3:4 y de hecho vamos a empezar desde el 3 para que entendamos un poquito más la historia. En San Juan dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es, ahí podemos ver la palabra del Señor, cómo nos habla y nos insta que es necesario nacer de nuevo, y necesario nacer del agua, y necesario nacer del Espíritu. Por eso en este momento queremos compartir contigo lo que la palabra del Señor hace a través del bautismo en agua. Y por eso vemos que aquí el Señor le dice a este hombre, Nicodemo, le dice que es necesario nacer del agua. Y cuando nosotros vemos la palabra bautismo, viene de una palabra bautizo, que quiere decir sumersión o rodear completamente de agua. Y por eso es que nosotros creemos que el bautismo en agua no es solo un rociamiento, no es solo algo que se hace parcial, sino que es una sumersión entera del cuerpo en agua. Así es. Mire, mi hermano, que anteriormente, ¿verdad?, yo había escuchado en una prédica cómo es el nacimiento, ¿verdad?, como decía, el natural. Yo, de hecho, pues yo trabajo en la medicina y yo miro el nacimiento natural de un bebé, pero en el nacimiento del Espíritu es diferente, es algo similar, pero diferente, ¿verdad? Claro, no va a venir de una mujer, ahora viene de la iglesia. Ahora, cuando es un proceso, porque muchas veces en nuestra cultura de latinos, muchas veces, o aún en todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que hay muchas religiones que ponen que los bebitos sean bautizados y rociados con agua y no son sumergidos. Ahora, una, no son sumergidos, y dos, no pueden ellos creer, porque dice, tienen que creer y fuesen bautizados. Dice aquí la palabra, dice no dice, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. En otras citas también habla, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver una creencia. Tienes que creer
que Dios vino a morir por ti en la cruz. Y de ahí tiene que ver quizás ese cambio, ese no nomás el convencimiento, sino que hubo también un cambio consigo para que tú puedas tomar ese paso de obediencia. Como decir, el nacimiento natural de un bebé no se da quizás de un momento a otro, es un proceso. Y ese proceso a veces tenemos que pasar los hijos de Dios, y luego, cuando es el tiempo, va a venir ese tiempito que ya vas a hacer y vas a poder nacer. Y como los bebés nacen en donde hay agua y donde hay sangre. Y miramos que la iglesia hubo lo que es la sangre de Jesucristo. Y cuando hay sumergión, es decir, cuando uno nace de nuevo, es cuando uno es lavado por sus pecados y puede uno ser una nueva criatura. Amén. Así es, mi hermana, en lo que habla usted, trae a memoria la historia de Felipe y el eunuco. En el libro de Hechos, capítulo 9, dice la palabra del Señor que había este hombre eunuco que venía en su carruaje y venía leyendo las escrituras, y él no entendía lo que leía, pero entonces dice que el Señor llevó a Felipe y le preguntó al eunuco: ¿tú entiendes lo que lees? Porque estaba leyendo la palabra, estaba recibiendo la palabra, pero no había ese entendimiento en él. Y por eso dice la palabra del Señor que el eunuco le respondió a Felipe en el capítulo 8:34, dice: el eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire que en ese momento dice: y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Mire cómo el Señor obra a través de la palabra, como decía mi hermana, y como dice la palabra del Señor en Marcos 16:16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este hombre venía leyendo las escrituras, pero no las entendía. Entonces el Señor tuvo que enviar a su mensajero para explicarle las escrituras, y él entonces pudo creer a la palabra del Señor. Y cuando él creyó a la palabra del Señor, él sintió esa necesidad de ser bautizado, de que fuera mojada toda su conciencia, de que fuera mojado todo su ser. Y podemos ver a través de la palabra del Señor cómo este hombre pidió el ser bautizado. Y por eso, si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya creíste en Jesucristo y ya eres una nueva criatura, pero aún no te has bautizado, es necesario descender a las aguas, porque es algo que se necesita para nosotros participar con Cristo Es Jesús. un paso de obediencia. Ahora, ahorita vamos a estar viendo unas imágenes de las cuales los hermanos de Tijuana han tomado esos pasos de obediencia. A veces es difícil hacer los bautismos allá porque hay mucha oposición, y entonces a veces no nos dan tiempo o no los dejan a los hermanos, el director o circunstancias los cuales nos impiden. Pero las veces que han sido bautizos, han habido muchos bautizos, y los hermanos han creído en su corazón y han podido alcanzar ese paso de obediencia. Si ustedes miran esa parte, miren mis hermanos ahí orando antes de entrar a las aguas y ser sumergidos completamente. Ahí mis hermanos están levantando sus manos, orando, recibiendo el perdón del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, porque cuando tú aceptas ser bautizado, tú le estás diciendo al Espíritu, estás diciendo a Dios: ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero nacer a una nueva criatura. Ya no lo puedo hacer yo con mis fuerzas, necesito que tú lo hagas en mí. Y para eso a veces hay que nacer de nuevo. No puedes hacer la misma creación porque serías deforme. Dios se quiere quitar todas las cosas viejas y poner las cosas nuevas en ti.
pero para eso tienes que ser una criatura nueva en Cristo Jesús por medio de bajar a las aguas bautismales. Así es, y con esa foto que mira usted al fondo, yo creo que es una forma muy, muy simbólica de cómo este varón está siendo sumergido a las aguas. Y quisiera leerle el capítulo 6 de Romanos y versículo 3, y dice Pablo: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mire, este hermano, ¿verdad? Parecía que estaba siendo sepultado, pero estaba siendo sepultado en las aguas. Y aquí Pablo nos dice muy claramente que cuando nosotros somos bautizados en agua, estamos siendo partícipes de la muerte de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir ahí, mi hermana? Que el Señor, que cuando una persona hace este paso de obediencia, no solamente es un paso, sino que Él está dando testimonio y Él está testificando de que Él quiere morir a su vieja manera de vivir. Así es, al querer, porque uno siempre quiere hacer lo malo. Así es, y en ese momento es cuando uno puede experimentar algo más, algo diferente. Es donde uno puede ser libre de sus enemigos. Así es. Lo vemos en la palabra del Señor, como Dios, ¿verdad? De igual manera libró a su pueblo a través del agua, como también fue salvo Noé y su familia a través del agua. Entonces, cuando dice la palabra del Señor en Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, va mucho más allá de solo ser mojado, porque un baño cualquiera se lo da. Así es. Y no pasa nada. Pero aquí dice la palabra del Señor que somos sepultados con Cristo Jesús y participamos de la muerte y la resurrección de Él. Eso es lo maravilloso de poder ser bautizados. Ahora, mi hermano, muy importante es esto, porque mucha gente dice, bueno, yo ya soy bautizado, pero quizás lo bautizaron ¿en qué nombre? ¿En qué nombre te bautizaron? O fue en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tiene que ser en eso, tiene que, en lo que creemos, en el cual tú vas a ser salvo, es en la triunidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Así es, y para eso, mis hermanos, en Mateo 28:19, mire las palabras de Jesucristo, dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario, hermanos, poder discipular, poder ser enseñados de parte del Señor, y por eso queremos hacer énfasis en esto de que busque un lugar donde le puedan enseñar una doctrina sana, donde la palabra del Señor lo enfoque a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso aquí dice la palabra del Señor muy claramente, que los que son discípulos, los que han oído, los que han aprendido, son bautizados. Y necesitamos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, hermana, yo quería compartirle también de que dice la palabra del Señor que hay cosas que pasan cuando uno es bautizado. Y uno que llamó la atención a mi vida fue el libro de Lucas capítulo 3 y versículo 21, cuando el Señor de los cielos, nuestro Dios Todopoderoso, fue bautizado. Amén. Él se acercó a Juan el Bautista y le dice que lo bautice porque era necesario para cumplir las Escrituras. Y miren lo que pasó. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, los cielos se abrió. Entonces vemos cómo el Señor, cuando Él descendió a las aguas
y salió, los cielos fueron abiertos. Hay muchas cosas que a veces nos detienen ahora, pero a través del bautismo en el Espíritu Santo es donde nosotros podremos experimentar cosas nuevas y cosas maravillosas. Sí, también podemos ver en las imágenes, parece que tenemos aún más imágenes acerca de cómo la gente experimentó ese bautismo que hemos tenido en Tijuana, en los centros de rehabilitación. Tiene razón mi hermano, mire que yo creo que mucha gente dice, bueno, ¿y será que me puedo bautizar yo mismo? Porque pues ahora pues mucha gente pues acepta al Señor por sí mismo, ¿verdad? Pero ¿será que te puedes bautizar por ti mismo, mi hermano? La palabra del Señor nos muestra que siempre que había un bautismo, habían ciertas personas con una madurez espiritual que los llevaban y los presentaban para llevar a cabo este acto de obediencia. Y vemos que con Felipe, el eunuco, tuvo que ir Felipe para bautizar al eunuco. Nuestro Señor Jesucristo necesitó de Juan el Bautista. Y también mire, en el pueblo de Israel también fue bautizado, y 1 Corintios 10 nos dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí vemos también que Moisés fue el que indujo al pueblo de Israel a ser bautizados, y por eso la palabra del Señor nos muestra de que necesitamos buscar una persona delegada, una persona que le ha sido dada autoridad para poder ministrar y presentar el bautismo, poder llevar a una persona a las aguas bautismales. Y por eso queremos decirte que es necesario buscar ayuda. No se puede hacer solo una persona. Sí, ¿verdad? Así es. En las imágenes que usted miran en la pantalla, ¿se las están viendo? Ahí van a mirar a los hermanos, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de Elim, ayudando a los hermanos a bautizar, lo están presentando delante de Dios. Y qué mejor ejemplo es el de Jesucristo, porque Él, siendo Dios, en su naturaleza humana, Él vino y se humilló y dejó que otro hombre, dice Juan el Bautista, que no soy digno ni de desatar la sandalia de su pie. Y Él vino y lo bautizó porque Él sabía que Él era un Dios poderoso, que Él era un Dios que de verdad era mucho mayor que Él, aunque Juan en aquel tiempo dice que no había ninguno mayor que Juan. Y aún así Él se sentía indigno. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo se humilló, le dijo que Él fuera y lo bautizara. Y en el momento que no se bautizó, se juntaron los tres: el Padre, una voz del cielo, el Espíritu Santo descendió, no es una paloma, pero como una paloma, es decir, vino y se sentó con esa paz que vuelan las palomas sobre Jesucristo. Entonces los tres estaban presentes en ese acto. Así es, y ahí lo puede ver en Lucas 3:22, dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y ahí vemos la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un mismo lugar, y por eso creemos en un solo Dios, en un solo Creador de todos. Mira, hermana, también yo quiero algo que podemos ver a través del bautismo es que muchas veces hay cosas que nos detienen, hay cosas que nos detienen de conquistar algo más en Cristo Jesús, y muchas veces puede ser porque una persona no ha sido bautizada. Lo vemos en la palabra del Señor en el libro de Éxodo, cuando va saliendo el pueblo de Israel y viene su enemigo, el faraón, con los egipcios persiguiéndolos, y ellos no tienen otra cosa más que ser rodeados por agua. Ellos tienen que pasar por en medio del mar. Obviamente no se mojaron, porque dice la palabra del Señor que ellos pasaron en seco, pero como vimos aquí en 1 Corintios 10,
que dice que ellos pasaron por el mar y la nube que los seguía, ahí fueron ellos bautizados. Pero en ese bautismo hubo algo extraordinario que pasó, que fue que sus enemigos quedaron destruidos. Ellos ya no los siguieron más, quedaron derrotados, y muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tal vez ya nacimos de nuevo, pero no podemos perseverar, no podemos seguir, y es a causa de los enemigos que todavía nos siguen persiguiendo, porque no hemos descendido a las aguas, no hemos bajado, no hemos mojado nuestra conciencia, y eso lo podemos ver en el capítulo 9 de Hechos, donde el Señor Jesucristo habla a la vida de Saulo, que nosotros conocemos como Pablo. Dice la palabra del Señor que Saulo iba camino a Damasco a reunir a cristianos para matarlos, pero dice la palabra del Señor que Dios se le apareció ahí, y mire lo que pasó. Dios envió a un profeta, Ananías, se lo dejo de tarea, capítulo 9 de Hechos, cómo el Señor obra en la vida de Saulo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17, y Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Mire cómo este hombre primero tuvo que recibir la palabra. El Señor se le manifestó. ¿Cuántas veces tal vez el Señor se te ha manifestado? Pero necesitas creer a la palabra del Señor. Cuando él creyó a la palabra, la oyó, dice que se levantó y fue bautizado. Yo creo que es algo de nuestra naturaleza, después de haber recibido a Jesucristo, el desear ser bautizados. Sí, amén. Amén. Y mire otro versículo que dice en Hechos 2:41, y con esto quiero enfocarme un poquito, lo que le decía, que a veces hay cosas que nosotros no podemos conquistar con nuestras fuerzas, y dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Creo que la palabra del Señor nos muestra que si no hay el creer a la palabra del Señor y el bautismo, se nos es muy difícil perseverar en los caminos del Señor. ¿Usted qué opina, mi hermana? No, sí, tiene razón, pero más que todo, mi hermano, el primer paso de obediencia es creer. Y si tú no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, queremos hacer una oración al final de este segmento para que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón y que Él venga y more en tu vida. Ahora, así como estos hermanitos en las misiones que hemos estado trabajando en Tijuana, ellos, no todos en su corazón lo han aceptado. Muchos profesan, muchos lo creen y lo viven, pero al final de cuentas, es un proceso. Quizás dice, algunos siembran, otros cosechan, pero el que hace la obra es Jesucristo, y del crecimiento es lo que quería, es Jesucristo. Nosotros te incitamos para que hoy en este día tú tomes esa decisión, la decisión más importante. Es como cuando tú vas a tener un hijo y tienes que tomar esa decisión, ¿verdad? Si tú quieres tener a tu hijo o no, quieres una vida nueva en tu casa, quieres tener un hijo nuevo. Ahora tú quieres ser un hijo nuevo en la casa del Padre, quieres volver a empezar de vuelta. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes empezar? Eso lo dice el diablo, que ya no hay salida, que ya no hay un rescate para tu vida. Pero eso es mentira del diablo. Deja de creerle a lo que el diablo te dice. Hoy es el día que escuches la voz de Dios y que le pongas atención. Lo que Dios está hablando a tu corazón no es lo que dice la hermana Carolina ni lo que dice el hermano Juan,
Es algo más que el Señor quiere mostrarte a tu vida. El propósito por lo cual hoy has encendido tu televisor no ha sido nomás para perder el tiempo. Hoy el Señor tiene algo para ti, para que Él haga esa obra, la cual tú has clamado en tu corazón y le has pedido que te ayude. Tienes que hacer un acto de obediencia y primeramente es aceptarlo. Vamos a orar ahorita y yo quiero que si tú quieres un bautismo en agua, que nos llames para guiarte un poquito más. Y si tú lo has hecho y quizás lo has hecho erróneamente, yo te pido también que nos llames para preguntas, para oración. Si tú tienes más peticiones, quizás llámanos al 323-789-1665. Llama a nuestros números, déjanos saber. Vamos a orar para aquel que quiera que oren y vamos a contestar a aquel que quiera que contestemos alguna pregunta que tengan. Así es, mis amados hermanos, vamos a hacer la oración de fe. Si tú tal vez necesitas el nuevo nacimiento primeramente, quiero que hagas esta oración juntamente con nosotros. Dile: Señor Jesús, conozco mi condición, reconozco que soy pecador, pero ahora he oído de tu grande amor y de tu misericordia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que entres a mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Por favor, límpiame. Por favor, purifícame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, tú que has hecho esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios y queremos pedirte que busques la palabra del Señor, que busques un lugar donde puedas congregarte, un lugar donde haya alimento sólido para tu vida, para que puedas crecer. Y te invitamos, si tú quieres ser bautizado en agua, llámanos al 323-789-1665 y podrás obtener más información de nuestra iglesia o cómo poder tomar este paso de obediencia en el cual verás la gloria del Señor. Sí, mis hermanos, puedes buscar por vía internet al www.ministerioselim.net. Te esperamos, espero y vuelvas a sintonizarnos en nuestro programa. Mi nombre es Carolina y mi nombre es Juan Acá. Muchas gracias por su sintonía. Que el Señor Dios se los les bendiga grandemente. Así es.